El hardware. Hardware corresponde a las partes físicas de una computadora. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Vale decir, cables, chasis, periféricos como el teclado, monitor, impresora, memorias, unidades de disco y tarjetas internas, y cualquier elemento físico involucrado. Según la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. El CPU o procesamiento central en español es la parte central de toda computadora, ya que es la que cumple la tarea de procesamiento de todas las funciones, así como también de almacenamiento de la información. Es un circuito electrónico que ha existido desde siempre en las computadoras sin importar su modelo, y es por eso que es considerado uno de los componentes básicos de cualquier computador. Se considera que fue en la década del 60 el momento en el cual se empezó a hablar de CPU, pero en esos primeros momentos, esta unidad electrónica podría llegar a tener gran tamaño e incluso ser una parte separada de la computadora. Como sucede con todos los elementos tecnológicos, el CPU fue perfeccionándose con el tiempo, mejorando su confiabilidad, su seguridad y su eficacia. Hoy en día, el CPU es normalmente un microprocesador de un solo chip que es reducido en tamaño y adaptable a cualquier tipo o tamaño de computadora. Se denomina periféricos a los aparatos auxiliares independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora, tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Se dividen en periféricos de entrada. Son los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte del CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la primordial un ser humano. Como por ejemplo, teclado, mouse, y micrófono. Periféricos de salida. Son los que reciben la información procesada por el CPU y la reproducen, de modo que sea perceptible por el usuario. Algunos ejemplos son altavoces, monitor, proyector. Periféricos mixtos. Se dice que un periférico mixto es aquel que realice las dos funciones anteriores, como por ejemplo las impresoras multifuncionales, y los proyectores con puertos USB. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el comportamiento de una máquina. Un lenguaje de programación permite a los programadores del software especificar, en forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el software de sistema o software de base, que permite al usuario tener el control sobre el hardware y dar soporte a otros programas informáticos. Los sistemas operativos, que comienzan a funcionar cuando se enciende la computadora, son software de base.